Joan. Damos ahora la palabra a la doctora Carmen Gómez. Bé, bon dia a tothom. Buenos días a todos y a todas. M'ha dit la Diana que potser hi ha algun problema, que quizá hay algún problema con la traducción del catalán al castellano. Per tant, doncs, bueno, yo hablaré en castellano, en atención a las personas que creo que han venido de otras partes de España, ¿no? Bueno, segunda cosa, pues buenos días a todo el mundo y muchísimas gracias a Diana y también a Joan Bestar por esta invitación para estar hoy aquí con todos ustedes y decirles unas pocas palabras, porque ya sé que tienen una agenda muy apretada. Entonces, yo, igual que ha dicho Joan, ¿no? Sí, es cierto, ¿no?, que Diana se ha referido al pasado y yo se lo agradezco porque creo que fue una muy buena iniciativa que ella nos vino a explicar al Instituto de Infancia y Mundo Urbano que yo dirijo y por lo tanto agradezco en nombre del Instituto esta invitación institucional y de hecho, bueno, para los que no lo sepan, el Instituto es un consorcio formado por el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona y 3 universidades, la Autónoma, la Universidad de Barcelona y la Universidad Oberta de Cataluña. Y bueno, trabajamos por la infancia y la familia, con temas de investigación y formación. Y bueno, yo creo que realmente fue una buena propuesta, hay que decir que Diana es convincente, también vino a hablar otras personas conmigo, vinieron y dijimos sí, adelante, creemos que es un problema interesante, un problema emergente en aquel momento, ¿no? Creo que en aquel momento España y Cataluña pues estábamos en aquella situación, ¿no?, de que éramos casi los que más adoptábamos, ¿no?, con niveles muy altos. Y a mí personalmente pues me preocupaba mucho, me preocupaban algunos temas y también al instituto que veníamos trabajando desde hacía bastante tiempo en temas de familias e infancia y nos preocupaba mucho el tema de qué pasaría con estos chicos y chicas adoptados y cómo serían sus procesos de integración social, afectiva, escolar y bueno. Y en ese sentido, bueno, pues sí, empezamos el proyecto, yo estoy muy contenta de toda la continuidad que esto ha tenido. Y hicimos aquel congreso que yo recuerdo, ¿no?, que se llamaba De filias y fobias, del parentesco biológico al cultural, la adopción, la homoparentalidad y otras formas de construcción de familias diversas. Era largo el título, creo que lo habéis ido como acortando, ¿no?, pero porque también era ambicioso y porque queríamos poner encima de la mesa bastantes temas, ¿no? Entonces yo creo que han pasado muchas cosas desde hace 5 años, muchas cosas que fueron debates interesantes en aquel momento, como pues este tema que comentaba ahora Joan Bestar, ¿no?, el tema de si los derechos de las familias o los derechos de las personas a ser padres, los derechos de la infancia, el interés superior de la infancia, debates como esto que yo acabo de decir, ¿no?, la integración socioeducativa, afectiva de los niños adoptados. Se han hecho también en este país, en Cataluña, bastantes cosas después en estos años. Se han aprobado varias leyes que son importantes y que con sus luces y sus sombras, como siempre, ¿no?, pero bueno, se ha aprobado pues una ley de infancia que reconoce mucho los derechos de la infancia, aunque luego se centra demasiado en la protección, pero bueno, se ha reformado el 2.º libro del Código Civil sobre familias, que se contradice un poco con las cosas que dice la ley de infancia, pero bueno, ahí está. Y que generó aquella polémica ¿no?, sobre la adopción a los 12 años, sobre el derecho de los niños. Por lo tanto, el derecho de los niños ha estado ahí siempre presente y se ha ido como creando una conciencia de que estos pequeños ciudadanos y ciudadanas también tienen derechos, ¿no?, también tienen derechos. Y había un debate de fondo que a nosotros nos interesa mucho en el CIMU, ¿no?, que era este debate
entre lo biológico y lo cultural, entre la filiación biológica y la filiación social, que es un debate que evidentemente es central para los temas de adopción. Yo no voy a entrar porque ustedes todos saben mucho más que yo de eso, pero también es central para una cosa que es muy importante en nuestro país, yo creo, ¿no?, que es la diversidad familiar. Yo creo que uno de los fenómenos más importantes que ha sucedido en España y en Cataluña es esta creciente diversidad familiar, que si bien estadísticamente todavía no es mayoritaria, porque hemos de recordar que la familia biparental, padre, madre, hijos, es la mayoritaria estadísticamente, pero sí toda esta creciente diversidad ha tenido nosotros en el primer informe del CIMU, ¿no?, hace 10 años ya hablábamos de el alto reconocimiento social y la alta aceptación social que tenía esta diversidad, ¿no? Y después ha habido también una gran legitimación jurídica, social, de esa diversidad. Y pongo el acento aquí porque, aunque Joan Bestard decía que éramos así como figuras del pasado, pero no, estamos bastante interesados por el futuro, o sea, somos mayorcitos, pero nos interesa el futuro. Y entonces, yo quería decir solo 4 cositas de los temas del futuro que, al menos en el CIMU, nos interesan, ¿no? Y yo creo que a ustedes también, y a Joan seguro, ¿no? Y decía que, bueno, que esta gran diversidad implica, evidentemente, un cambio de valores muy importante. Ha habido un cambio de valores muy importante en la sociedad española y en la sociedad catalana, ¿no? Es decir, de alguna manera, y está escrito, y todos sabemos, ¿no?, que la familia, bueno, la gente elige sus uniones matrimoniales, sus relaciones de pareja, por razones más afectivas, por crear vínculos de estimación, de afecto, elige los hijos que quiere tener, o los que puede, claro, que también hay los condicionantes económicos y tal que bajan la demografía, pero sí que hemos avanzado en grados de libertad, en grados de autonomía, y eso yo creo que es un gran cambio de valores. Nosotros hemos trabajado bastante en esta línea, ¿no?, y un cambio que además ha venido muy propiciado por el tema de la individualización y de los derechos de las personas, ¿no? Los niños también tienen personas, las mujeres tienen, los niños también tienen derechos, las mujeres tienen derechos, etcétera, etcétera. Pero nosotros también siempre hemos dicho en el CIMU que había bastantes riesgos, y que esta especie de optimismo social en relación a la diversidad, al divorcio, a la ruptura, a las separaciones, estaba muy bien, pero que tenía sus riesgos y sus aspectos, no sé si calificar de negativos, pero riesgos más bien, ¿no? Y yo creo que esos riesgos ahora, porque para abordar esos riesgos, algunos son económicos. Por ejemplo, las familias monoparentales, después del divorcio, en una sociedad en que se ha consolidado el doble ingreso, pues evidentemente tienen riesgos de pobreza, ¿no? Pero hay otros riesgos quizá más ocultos, ¿no? Y hay esos riesgos, como tengo que decir, es clarísimo, ¿no?, que aunque ha habido muchos cambios y mucha legitimación de toda esa diversidad a nivel jurídico, a nivel social, ha habido y sigue habiendo muy pocas políticas de ayuda a la familia. Y eso es una realidad en este país, ¿no? Hemos llegado tarde al estado del bienestar y ahora vamos a ver qué pasa con él. Pero bueno, ese sería otro tema en el que hoy no toca, parece. Quizá no toca. O sí. Entonces, esta falta de políticas ha hecho que esos riesgos se acentúen, y sobre todo hace que en estos momentos hay algunas voces que empiezan como a estirar de esos riesgos. Y yo solo voy a decir 4 cositas, ¿no?, de este futuro que nos preocupa. Por ejemplo, un punto. Se habla muchísimo de crisis de valores. Parece ser que ahora estamos en una crisis de valores. Parece ser que no hay valores y parece ser que hay que volver a los valores, y parece ser que los niños son una especie de incivilizados salvajes
que los padres no controlan, y parece ser que las familias han dejado de prestar atención a los hijos porque o tienen muchas dificultades para educarlos, y por lo tanto pues hay que poner un poco de orden, hay que bien, es un discurso creciente, Yo tengo que decir que, siendo un riesgo en un momento de paso de una familia patriarcal a una familia democrática, pues evidentemente hay más grados de libertad. Pero los estudios del CIMU dicen que, al contrario, que los niños tienen una gran centralidad en la familia, que se les dedica mucha atención, que otra cosa es que los padres tengan muchos problemas de tiempo y muchos problemas de inseguridad porque las familias son más frágiles, por lo que hay estimación, hay afecto, hay participación, hay más diálogo, y todo eso está ahí. Y por lo tanto, pues hacen falta seguramente políticas de apoyo a la paternidad, a las habilidades parentales para todo eso. Pero nosotros no creemos que se pueda hablar de una crisis de valores. En todo caso, se tendría que hablar de una reconstrucción de valores, quizá viejos, y nuevos valores, que los tenemos, y muchos. Y por lo tanto, ahí hay un peligro de involución, diría yo, ¿no? Después hay otra cosa, ¿no? Y voy rápido, pero lo digo porque es un problema futuro para nosotros, ¿no? Una cosa es individualización de los derechos y otra cosa es individualismo. Ya se habla, pues eso, de parejas individualistas, del individualismo creciente de la sociedad. Seguramente lo hay, ¿no? Pero este individualismo se extiende un poco también hay voces, ¿no?, que empiezan a hablar de la elección excesiva, ¿no? La elección excesiva y este poner al individuo por delante de los proyectos colectivos, de la familia, etcétera, y que cada uno pues elige cómo quiere vivir y ya está, ¿no? Y bueno, otras voces ya empiezan a hablar también, ¿no?, de la erosión de la paternidad, ¿no?, en base a temas vinculados pues a la inseminación artificial, la elección de las mujeres de su posibilidad de adoptar aunque estén solas, y bueno, erosión de la paternidad se llama eso. Yo francamente creo que hay también había un riesgo, y ese riesgo pues se está acentuando por ciertas voces, y podemos entrar en problemas, en fin, de una cierta falta de reconocimiento de ciertos avances que se habían hecho, ¿no? Y para acabar, Diana decía que en esas jornadas ibais a hablar mucho de técnicas de reproducción asistida, aparte también de los resultados de vuestras investigaciones sobre... Bueno, pues ese es otro gran reto, ¿no?, los efectos de la tecnología de la reproducción, ¿no?, porque están ahí, no los podemos negar, seguramente tendremos muchos problemas éticos alrededor de todos esos temas, pero están ahí y nos aportarán cosas positivas, pero evidentemente los llamados niños proeta, ¿no?, les dan mucho miedo a mucha gente. Quiero decir con esto que, bueno, que en base de ciertos riesgos que seguramente se ha tenido o poco tiempo o poca intencionalidad política de abordarlos con más políticas y con más recursos para ayudar a las familias en estas difíciles transiciones, pues nos podemos también encontrar con que todos estos riesgos se conviertan realmente en algunas involuciones de derechos o de situaciones que creíamos muy consolidadas. Quizá es una opinión personal, pero esto son riesgos que, bueno, tampoco me invento yo, ¿no?, sino que están ahí, de los que habla mucha gente. Por lo tanto, pues mi discurso se acaba aquí. Es para felicitaros por los 5 años de continuidad, porque yo creo mucho en la continuidad y las cosas que cuando uno empieza a trabajar en algo, lo que tiene que hacer es seguirlo, ¿no? Por ejemplo, en el CIMU tenemos acumulado un gran, creo yo, ¿no?, un gran bagaje, conocimiento sobre infancia y familias. Pues bueno, porque nos hemos centrado ahí, hemos seguido ahí, hemos caminado ahí y llevamos 10 años. Bueno, pues bien, y con muchas colaboraciones. Pues la continuidad, que es una cosa que a veces falta en